Bueno, cada vez que sucede o que salta a la luz un hecho espantoso, como puede ser un crimen o un asesinato en manos de un menor de edad, como el ejemplo de lo ocurrido hace muy poco, el ciudadano armenio muerto en manos de un joven de tan solo 15 años, inmediatamente vuelve a discutirse sobre la ley penal juvenil y sobre la baja de la imputabilidad. Pero claro, esto sucede mientras el tema se mantiene candente y sobre todo en los medios de comunicación. A partir de allí parece que todo el mundo olvida esta situación. Eduardo Jerome es abogado, penalista y ya está con nosotros para darnos justamente su parecer en relación a lo que acabo de mencionar. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, Cruz. Buenas noches. Bueno, casualmente... ¿Qué cosa, no? Parece que vamos a tener que mantener el tema, digamos, para que no se diluya. Precisamente creo que lo que acabas de decir lo refleja, porque este es un tema cíclico que en forma espasmódica sí se viene sucediendo. Cada vez que muere, que un menor mata a alguien, entonces el tema sale a la luz. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Obviamente, en poco tiempo se diluye, no se hace nada, porque esto es lo que pasa, no se hace nada, y en definitiva los resultados vuelven a estar y ahí se vuelve a plantear de nuevo ante la opinión pública este tema. Y esto es lo que no puede admitirse, porque me parece que los políticos, los legisladores, los gobiernos tienen la obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos. En este caso se trata de un menor que tiene un tratamiento especial, aceptémoslo, porque los menores no son igual a los mayores, claro. Pero analicemos estas cosas. Primero, a los 14, 15 años, ¿se puede decir que un menor no sepa lo que hace, no conozca la diferencia entre el bien y el mal? No, es absolutamente falsa esa teoría. Que sea llevado por las circunstancias, por el lugar donde vive, porque no fue contenido, etcétera, es todo ok. Pero la verdad es que eso no obsta para nada a que pueda tener una sanción, porque también le pasa a los grandes. Cuando uno llega a 18 años o a 16 años, también le pasa que llegan ahí por no haber sido contenidos. ¿Y entonces qué es? ¿Es solamente mirar al menor o también mirar a la víctima? Ahora, estaba leyendo... Creo que la mirada... Sí, dígame. Creo que la mirada tiene que ser por lo menos a ambos lados de la ecuación. Y en este aspecto, creo que las víctimas, la sociedad, la inmensa mayoría de la sociedad, que es la que sufre estos hechos, debe tener protección, debe ser mirada por el poder público, por los jueces, por los legisladores, etc. Entonces, si por un lado sabemos que los menores a los 14 años son responsables de lo que hacen, porque realmente lo son, a tal punto que las edades se han bajado en todos los ámbitos, se ha bajado la edad para conducir, se ha bajado la edad para votar, se ha bajado la edad para hacer negocios, etc. Lo único que no se ha bajado es la edad para matar. ¿De qué año es la ley penal justamente juvenil? ¿De qué año data? Y si hubo en algún momento un intento de modificación, ¿no? La ley es del año 1980. Y determina, para que lo sepa la gente, 1980, hace 40 años, y determina que los menores de 16 años, recién a esa edad, pueden ser pasibles de tener un juzgamiento y tener una condena penal. Antes de los 16 años son lo que se llama inimputables, es decir, que no pueden ser juzgados por el hecho cometido. ¿Qué dice la legislación en el mundo? Y ni siquiera lo llevo a Europa porque no me quiero ir tan lejos, sino en el resto de los países hermanos, ¿no? De Sudamérica a lo mejor. Bueno, precisamente, en toda América, el 99, el 98% de los países, creo, salvo Argentina, tienen menos de 14 años. Ok. La edad. Al 14 o menos juzgarlo. Por ejemplo, en México son 12 años, ¿no es cierto? En Uruguay
son 13 o 14 años, en Paraguay también, en Chile, en todos los países de América, inclusive en la Venezuela, que los que defienden muchas veces la imputabilidad esta de 16 años también defienden al régimen venezolano. Incomprensiblemente, lo único que no copian es en la ley, porque allá la imputabilidad es a los 12 años. Ahora, bueno, investigando en un Europa, poco, que lo mencionaste, sí. en Europa también todos los países de Europa, Cruz, pasan por semejante situación. O sea, países de una idiosincrasia parecida a la nuestra, como España e Italia, es a los 14 años, ¿no? Entonces, y el resto de los países de Europa también. Entonces, es como que podemos decir que los menores de la Argentina son totalmente diferentes al resto del mundo. Siempre nosotros nos distinguimos para peor en todo, ¿no? Y al lado de esto, también creo que tiene que haber una responsabilidad para los padres. Claro, porque voy en busca de eso, ¿no? De una solución integral, porque de nada sirve la baja de imputabilidad cuando al mismo tiempo a lo mejor no hay centros preparados para reeducar, no hay padres que acompañan, no hay una legislación actual como la que en este momento no tenemos. Es decir, va más allá, ¿no? De una discusión de la baja concreta de la imputabilidad. Por supuesto, pero cuando se nos dice que no hay establecimientos adecuados para albergar a esos menores que realmente no tienen pautas morales o sociales, etcétera, uno piensa, si no lo tienen, es porque el Estado no solo no se ocupó de que llegaran a tener esa situación de desamparo y esa situación de violencia, sino que tampoco se ocupó de que cuando los hechos suceden, cuando realmente matan a otra persona y demás, tengan un lugar adecuado donde puedan purgar una pena. Entonces, esto tiene que, de alguna manera, colegirse desde la situación de que en los últimos 40 años, que es cuando decimos que se dictó la ley, hubo un ascenso en el conocimiento absoluto, una mayor conexión con los medios, con la realidad, etc. ¿Y por qué en esa dicotomía el ciudadano tiene que perder? ¿Por qué la sociedad tiene que aguantar que los que matan van a la calle, que un chico de 15 años, como decimos, plenamente responsable, como el que mató a había salido 5 veces de la cárcel o de la comisaría en el año? Y los jueces lo seguían sacando en forma automática, sin siquiera preguntarle a dónde lo mandaban, porque a ese hogar donde lo mandaban, precisamente se da la paradoja realmente absurda y dolorosa, de que es donde el chico aprendió a delinquir. Entonces, para sacarse de lo de encima, los jueces lo mandaban al mismo lugar donde el chico aprendía a delinquir y seguía delinquiendo. Y esto es lo que los jueces hagan una aplicación así automática de la ley y que se saquen el tema de encima. ¿De qué manera? Perjudicando a la sociedad, perjudicando a la gente. Y al lado de esto, creo que hay que decirlo, tenemos un ministro que más que de seguridad es de inseguridad, que habla de que no hay que estigmatizar a los menores. ¿Cómo no hay que estigmatizarlos? Si nadie los estigmatiza. La gran mayoría de los menores son gente honesta, honrada, que estudian o que hacen sus actividades. Entonces nadie estigmatiza a nadie, simplemente que al que comete un delito, como en toda sociedad organizada, una vez que ya sabe y conoce lo que es el delito, pues el que lo comete tiene que ser castigado, porque va a ser una seguridad para él, una sanción que lo va a ayudar en el futuro a pensar que el que las hace las paga. Y además, y mucho más importante aún, es para la sociedad entera saber que el que comete un delito no queda impune. Y esto es muy importante en una sociedad organizada, que la gente tenga respeto por la justicia.
Ahora, precisamente. lo estoy escuchando y es tan Sí. lógico todo lo que dice que uno no entiende cómo no se termina aplicando después, ¿no? Toda esta conversación y demás. Gracias por sus palabras, gracias por bueno, esta conversación que muchas veces pone bastante más luz de lo que uno ve, ¿no? en titulares, en las noticias. Gracias a vos, Cruz. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo, un abrazo. Hacemos una pausa y cuando volvamos vamos a hablar inclusive del horóscopo chino, sí, así como lo escuchan. Así que quédense ahí, ¿eh? Ya venimos.